Dice en la Biblia así, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni aún sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hasta ahí, hermanos, vamos a orar, por favor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque siempre hemos de encontrar en ella, en estas sagradas páginas, una porción, un tema, una verdad eterna, la cual venga a animarnos y a sostener nuestro corazón, nuestro espíritu, y que nuestra vida pueda fortalecerse y hacerle frente, Señor, a los ataques cotidianos del enemigo. Y te rogamos en esta tarde-noche, Señor, que nos alientes con tu palabra. Necesitamos de ella para mantenernos erguidos en nuestra fe frente a los embates que demandan razón de nuestra fe, como dice tu palabra. Te pido que bendigas los siguientes minutos y nuevamente queremos rogarte por el pastor, lo ponemos en tus manos, por su salud, por el viaje, por el propósito por el cual tú has permitido que él viaje hasta Chiapas, para que pueda ser bendición, Señor, y pueda ser también el bendecido a través de esta oportunidad que le has concedido de poder salir a aquellos lugares. Dale de tu bendición, tu gracia, la llenura y el poder de tu espíritu, y que tu gracia sea sobre tu siervo. Te pido pues que bendigas estos minutos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que podemos o puede englobar la situación, en este caso espiritual, vamos a decirlo de esa manera, del género humano, y la cataloga, no la etiqueta, pero sí la clasifica, podemos utilizar el término, en tres distintos grupos. Cada una de estas personas tiene algo en particular de estas tres categorías, y usted y yo nos encontramos en una de estas tres. El apóstol Pablo, al escribirles propiamente a la iglesia de Corinto, a los hermanos que pertenecían a dicha iglesia, les manifestó a ellos respecto a lo que Pablo había tenido conocimiento en cuanto a cómo se estaban desarrollando ciertas actitudes y cómo había algunos hermanos que estaban teniendo cierto comportamiento a nivel congregacional. Y ciertamente Pablo no estaba tan frecuente con esta iglesia, pero había hermanos que lo habían mantenido al tanto de cómo estaba transcurriendo el desarrollo espiritual, familiar, congregacional, de las familias, de los hermanos en particular de dicha iglesia. Y Pablo les manifestó y les presenta en estos versículos la razón por la cual algunos hermanos reaccionaban de cierta manera.
no estaba justificando las actitudes o el comportamiento de algunos de ellos, sencillamente lo expresó y específicamente les compartió y les dijo que había ciertos hermanos en la congregación que pues no podía hablarles en sus cartas que él les escribió y les redactó en su momento y en su tiempo. Tenía que escribirles de una manera tan sencilla, tan elemental y tan básica, porque había hermanos en su gran mayoría, por la lectura que podemos hacer de estas cartas, de estas epístolas, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo les escribe de una manera tan fundamental, tan básica, tan, no voy a decirlo infantil para que no se vaya a malinterpretar el término, pero tuvo que de este nivel bajar un poco para que los hermanos pudiesen comprender sus palabras. Porque les declaró Pablo, no les pude hablar, dice el versículo 1 del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no les pude hablar como a personas espirituales, sino todo lo contrario, como a personas carnales o cristianos carnales. Pablo está diciéndole a los hermanos que eran creyentes, pero que no les pudo explicar, presentar. Claro, el evangelio es tan profundo, pero a la vez es tan sencillo para que lo pueda entender el hombre natural, que no percibe las cosas espirituales. El hombre natural, lo único que puede comprender a nivel espiritual, pues es el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación es tan profundo, pero a la misma vez es tan sencillo para que la persona que no tiene el Espíritu de Dios en su vida pueda comprenderlo a través de la labor de convencimiento del propio Espíritu Santo obrando en favor de la salvación y la regeneración de aquel pecador. Pero les declara a Pablo, hermanos, yo sé que ustedes son cristianos, pero no les puedo hablar como cristianos espirituales, sino que cuando estuvo allá y ganó para Cristo a varios hermanos, se estableció dicha iglesia, tuvo que enseñarles, los discipuló, les predicó en los tiempos, las semanas, los meses que estuvo con ellos, pero se dio cuenta y posteriormente con sus cartas que les redactó posteriormente a su visita inicial, pues de una manera tan sencilla, no les puede hablar como cristianos espirituales, sino como a carnales, es decir, como a niños en Cristo. Aquí Pablo está equiparando a un cristiano carnal como a un niño en Cristo. Un niño en Cristo, un infante espiritual en ese sentido, pues no es capaz de entender, ni de juzgar, ni de percibir todas las cosas y todas las verdades eternas. Pueden haber sido carnales o débiles en su fe porque eran recién convertidos, pero más adelante en la lectura de la primera carta y posteriormente de la siguiente, podemos darnos cuenta que esa debilidad espiritual, porque eran nuevos creyentes, al prolongarse, esa debilidad espiritual prolongada se convirtió en una necedad espiritual. No quisieron crecer. Fueron débiles en su fe y se entiende que un recién convertido es débil en su fe, es un infante, es un ciclo, así como existe el ciclo de vida a nivel físicamente hablando, lo es también a nivel espiritual. Se nace espiritualmente, se crece espiritualmente, se llega a ser niño o infante espiritualmente y se va madurando. Usted recordará que el apóstol Juan le escribió a los ancianos, a la gente mayor en Cristo, en su fe, pero también le habló a los jóvenes en la fe y a los niños en la fe. Y está hablando de un ciclo espiritual en la vida cristiana. Así que dice Pablo, hermanos, no les pude hablar como espirituales, como ya debía haberles hablado, enseñado ciertas verdades eternas, un poco más profundas que el ABC o los rudimentos de la fe. Tuve que, no pude avanzar demasiado. No les pude hablar ni les puedo escribir como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les tuve que dar, versículo 2, os di a beber leche, les tuve que dar líquido, leche, lechita, dice, y no vianda, no carne, no algo un poquito más sólido, porque aún
no erais capaces en aquel entonces, dice Pablo, cuando estuvimos presentes. Cuando les hablamos de la palabra de Dios, cuando les compartimos el evangelio, cuando nos reuníamos los primeros cultos entre semana, el primer día de la semana, y teníamos ese fervor, esa emoción, esa ilusión de predicar, de enseñarles, de reunirnos, fue algo motivante, era algo novedoso para ellos. Dice Pablo, pero no les pude hablar demasiado, tuve que hablarles como niños en Cristo, porque no eran capaces en aquel entonces. Y luego les aclara, ni sois capaces todavía. Así que Pablo les tiene que hablar de una manera muy sencilla y muy clara. En estos mismos versículos, hermanos, vamos a ver un poco más acerca de estos tres tipos o estos tres grupos que Pablo les presenta a la iglesia de Corinto. Y entre ellos, uno de estos tres, muchos de ellos se encontraban unos en uno, otros en otro, y seguramente había otro grupo de personas que no eran ni catalogados en los espirituales, mucho menos en los carnales, sino que todavía eran hombres naturales seguramente. Porque ustedes saben, la palabra de Dios nos dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y quizás en el momento, en el instante, no podemos discernir quién sí es del Señor y quién no es del Señor. Claro, hay evidencias. La Biblia dice, el hermano Santiago dijo que aquel que está en la fe del Señor lo va a manifestar a través de sus obras, porque la fe sin obras está muerta. Aquel que está en la fe de Cristo lo va a evidenciar a través de su hacer, a través de su hablar, a través de su desarrollar la vida cristiana. El reflejo de las virtudes cristianas serán evidentes en su vida. Porque la fe sin obras, sin la evidencia, está muerta esa fe. Así que es notorio entre algunos, pero en términos generales el Señor Jesucristo declaró y dijo que el trigo y la cizaña crecen juntos, recuerda. Y hay que esperar hasta el final para saber quiénes eran de los nuestros y quiénes no son o no eran de los nuestros. Recordará también que el Señor dijo, algunos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre predicamos y utilizamos el nombre. Sí, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Así que Pablo les aclara y les especifica como para decirles, a ver hermanos, ¿dónde se ubican ustedes? ¿En qué posición se encuentran? ¿Siguen siendo naturales? ¿O siguen siendo cristianos espirituales? ¿O son carnales? No han crecido en su fe. Vamos a ver, hermanos, entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué algunas personas dicen lo que dicen? ¿Por qué algunos actúan como lo hacen? ¿Por qué son algunos como lo son? Vamos a ver algunos aspectos importantes, muy básicos, muy elementales, como Pablo se los presentó a los hermanos de la iglesia de Corinto, para ver ese estado interno, moral, espiritual, que domina a ciertas personas, y eso es lo que es un individuo. Primeramente en el versículo 14 del capítulo 2, ahí mismo, primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 14, Pablo les escribió más bien a los hermanos y les dice, pero el hombre natural. Ese pero viene, si me permite decirlo de esta manera, viene a destruir lo que antes ya presentó. Un pero viene a presentar una barrera de lo que ya se declaró previamente a ese pero el hombre natural. Esto quiere decir que en los versículos anteriores ya leídos está presentando de aquellos que han recibido al Espíritu de Dios y que ya no están dejándose llevar por el espíritu del mundo, sino que ya tienen al Espíritu de Dios que proviene del Señor propiamente, y aquellos que perciben mediante el Espíritu Santo en su vida la sabiduría del Señor y aprenden las enseñanzas del Espíritu Santo, y que les ayuda el Espíritu de Dios a acomodar lo espiritual a lo espiritual, y van creciendo. Pero esto no puede llevarse a cabo en una persona, como diciendo en el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. El espiritual sí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
Primeramente encontramos, hermanos, en el versículo 14 al hombre natural, así expresado. Pero el hombre natural, el término natural es un término que significa literalmente en el idioma que Pablo escribió esta epístola para los hermanos de la iglesia de Corinto, es una palabra que significa literalmente sensitivo o sensual. Es decir, sensual quiere decir gusto y deleite de los sentidos o aquello que incita o que satisface los sentidos, lo sensual o lo sensitivo. Mas el hombre natural, es decir, el sensual o aquel que busca deleitarse o darle gusto a los sentidos o aquel que incita a los sentidos. Sensual no solamente tiene que ver con lo sexual, sino con los sentidos, ¿no? Y se nos hablan de algunos sentidos, el sentido de la vista, del gusto, del tacto, y conocemos desde muy temprana en nuestra escolaridad básica, nos hablaron nuestros maestros de esos sentidos, y eso tiene que ver. El gusto por mirar, el gusto por tocar, el gusto y la satisfacción por sentir, por el placer, por el gusto, por la satisfacción del descanso, del reposo, del viajar. Y no estoy diciendo que todo eso es pecado, me estoy refiriendo a que todos estos aspectos tienen que ver con lo natural, con nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, con nuestro espíritu que tenemos al momento de nacer, espiritualmente hablando, claro, pero que está muerto. Lo sensual. En otras palabras, el hombre natural es la persona no renovada por el nuevo nacimiento o la regeneración, que es la doctrina que encontramos en la palabra de Dios, o por el nuevo nacimiento, es decir, es aquella persona que aún no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, el hombre natural. Por ende, entonces, esta persona que aún no ha tenido un encuentro con Cristo es quien es dominada por sus propios sentidos. Los sentidos de esta persona sin Cristo que están extraviados de la verdad y que son controlados por sus propios gustos y sus propios placeres. El hombre natural, ¿sí se entiende, verdad, hermanos? El sensitivo. Aquel que satisface, que incita los sentidos. Es aquella persona que no tiene al Espíritu Santo en su vida para que le pueda guiar y para que le pueda enseñar. En Romanos capítulo 8, versículo 14, en Romanos 8, 14 dice el apóstol Pablo, en este caso a las iglesias de Roma, a todas aquellas congregaciones que había en la sede del Imperio Romano. Romanos 8:14 dice la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, un hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo porque tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Amén, hermanos. Así que el hombre natural es lo contrario, es aquel que no tiene al Espíritu de Dios, porque no es un hijo de Dios, porque no tiene al Espíritu Santo que le guía y que le enseña. ¿Se acuerda? El Señor Jesucristo les dijo, me voy a ir y voy a enviarles al Consolador, al otro Consolador, al otro Paracletos, y Él los va a enseñar todas aquellas cosas que ustedes necesitan saber. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos enseña, el que nos orienta. ¿No es cierto que usted está leyendo la Biblia y le viene una cuestión, una interrogante, y dice, ¿qué querrá decir Dios en este pasaje? No lo entiendo, ¿por qué Dios actuó de esta manera? Y no me parece muy lógico que suceda esta situación. ¿Por qué? Y usted se queda pensando y está analizando y el Espíritu Santo comienza a trabajar, ya está trabajando en su pensamiento, en su corazón. Y le va a presentar estudios bíblicos, le va a presentar pláticas quizás con algún otro hermano, le va a presentar alguna predicación que quizás no sea del tema que usted leyó en la Biblia, pero usted está analizando ese asunto y de repente se prende un foquito amarillo y luego blanco.
Y quizás en la predicación se tocó un punto, aunque el tema no era necesariamente de la cuestión que usted traía en mente, pero el Señor le arrojó luz para poder comprender un poco más. Ah, dice usted, ya entendí. Ah, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos está enseñando, que nos está guiando a toda verdad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, dice la Biblia. Porque el hombre natural usualmente, lo espiritual, lo que es de Dios, todo aquello que posee inherentemente un valor celestial y eterno, pues dice la Biblia que le parece locura a su propia percepción. ¿No es cierto, hermano? Si volvemos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo está, pues en su carta les comienza a presentar una situación y le dice, no, hermanos, es que ahí en la iglesia hay hermanos, yo me entero, dijo Pablo, yo ya me enteré de que ahí en la congregación hay hermanos que se están inclinando unos a un predicador, otros a otro predicador, otros a aquel, otros a este. ¿Acaso Cristo está dividido? Y comienza a expresarles, a manifestarles su situación. Y luego comienza a hablarles de la predicación en el versículo 18. Y les presenta a los hermanos y les dice, porque la palabra de la cruz, o sea, la predicación, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El hombre natural, hermanos, no percibe las cosas espirituales, ¿verdad que no? Ellos no entienden por qué venimos a la iglesia. ¿No le ha pasado que usted invita a algún pariente, algún familiar, algún amigo, al vecino? Y usted está insistiendo y le insiste y le dice, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Oiga, vecino, ore por mí, porque llegan con usted y le dice, ore por mí, porque mire, está pasando esta situación en mi hogar o esta enfermedad. Le digo, vecino, que vaya a la iglesia. Las cosas van a ser diferentes cuando busque de Dios. No, es que yo así estoy bien. Yo tengo mi religión. Y creen que tener una religión es suficiente, pero es todo lo contrario. La religión aleja de Dios. La salvación acerca a Dios al ser humano. Y no entienden. No, yo estoy bien así. Alguna ocasión le estábamos testificando a un hermano que ya está con el Señor en su presencia y su servidor, y fuimos y el hermano hablaba con aquella persona y le presentaba el mensaje de salvación y le exponía claramente que la salvación únicamente está en Cristo. Ni las obras, ni el comportamiento, ni el portarse bien, aunque todo eso es muy bueno, pero a los ojos de Dios no tiene valor ninguno para otorgar la salvación. Y dice, bueno, es que decía ese hombre, pues, yo voy a misa todos los domingos. Sí, pero eso no le va a salvar. Dios no ve eso, Dios ve su corazón. Sí, pero yo hago esto, y yo creo en Dios, yo creo en la religión, yo creo en esto, que lo que me enseñaron mis padres, y desde generaciones tras generaciones, y la gente no entiende que la salvación, lejos del Señor Jesucristo, fuera de Cristo, pues no hay salvación. Cuando los invitamos a la iglesia, reitero, y dicen, no, sí estoy bien, es que ¿para qué voy? Muchas cosas que hacer como para estar sentado y perder el tiempo ahí en la iglesia. ¿Verdad? No lo entienden. No lo captan. Porque no tienen al Espíritu de Dios. Para ellos todo es locura, dice la palabra de Dios. El escéptico, el hombre natural es aquel escéptico religioso que no tiene ni visión de las cosas espirituales, mucho menos la salvación. El hombre natural puede ser que tenga una religión y con su propia religión esté conforme, porque esa religión no lo obliga a nada o no lo compromete a nada, o quizás no se quiera comprometer a nada en su propia religión y no se le demanda nada. Lo que hace verdad entonces en ese sentido que la religión conforma a una persona, pero la salvación, transforma. El hombre natural. Dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Versículo 15, en cambio, dijo Pablo, sin embargo, el espiritual, no solamente el hombre natural
pero el hombre espiritual presenta el otro grupo de personas. El hombre espiritual. Pero vamos al capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces en aquel entonces, ni sois capaces todavía. Han pasado muchos meses, algunos años quizás, de cuando los habían ganado para Cristo. Y Pablo se había enterado que los hermanos fueron carnales porque fueron débiles en su conversión a Cristo. Pensó que iban, y se entiende que un recién convertido va a ir en ascenso en su relación con Dios, pero con todo aquel tiempo que ya había transcurrido, dice Pablo, no, hermano. Pensé que ya tenían un nivel espiritual, que ya habían madurado, pero resulta que en aquel entonces no eran capaces y lo entendía. Lo pude haber entendido, pero ahora con el paso del tiempo me doy cuenta que ni hoy son capaces todavía de comer vianda, sino solamente leche, ni papilla, porque se iban a ahogar con ella. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice Pablo, no sois carnales y andáis como hombres, son cristianos, carnales, débiles, inmaduros, inexpertos, pero viven como si fueran hombres naturales. Su testimonio, su comportamiento es como el hombre natural, aunque no son hombre natural, sino son creyentes, pero débiles, inmaduros. En segundo término, hermanos, Pablo está hablando aquí no solamente ya del hombre natural, número 2, sino del hombre carnal. Cuando Pablo mencionó en el versículo 1, de manera, hermanos, que yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales. El término carnales es un término diferente naturalmente al término hombre natural. Carnales es un término que se tradujo como tal, pero literalmente viene de una palabra, su significado, que quiere decir literalmente perteneciente a la carne. Carnales, perteneciente a la carne. El término, los que conocen el idioma, dicen que es el término sarquicos. No les puede hablar como a espirituales, sino como a sarquicos, es decir, como a aquellos que pertenecen a la carne. Es decir, es el que vive haciendo lo que pertenece a la carne, es decir, lo que es antagónico a lo del Espíritu, o el Espíritu Santo. ¿Sí se entiende, verdad, hermano? El hombre natural, ese es otro asunto. Dice Pablo que vamos a acercarnos a los nuestros, ya estamos de este lado, ya creímos en Cristo, ya somos de Él, ya hemos sido redimidos. En un principio, pues éramos cristianos carnales porque éramos débiles. Ya le pertenecemos al Señor, pero la carnalidad era parte de nosotros en el sentido de que éramos débiles, éramos flacos espiritualmente y tuvimos que alimentarnos y conforme pasaban los días, las semanas y los meses, debimos haber crecido y fortalecido nuestra relación con Dios, pero ustedes se han quedado anémicos espiritualmente. Por eso eran carnales, inexpertos. Cualquier enseñanza un poco más profunda, los hermanos de Corinto se iban a indigestar, porque su organismo espiritual no era capaz de poder digerir todas esas verdades eternas, ¿no es cierto, hermano? Les tuve que dar lechita, ni siquiera vianda. Ese es el proceso, ¿no? Cuando hay un bebé, pues tiene que tomar lechita. Ya posteriormente, conforme va creciendo y pasan las semanas y algunos meses, ya se le tiene que dar papilla. Ya está uno con el platanito, ¿verdad? Y le raspa con la cucharita y le da uno dos cucharadas y le da uno al niño, ¿verdad? Otras dos el papá y luego uno al niño. Al rato el niño se queda con hambre. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá se comió su papilla. Pero ya lo estamos alimentando. ¿Por qué? Porque ya va creciendo, ¿no? Imagínese un chamaco de 37 años, ¿no? Que todavía se siente ahí a los piernas, a las rodillas del papá y el papá le esté dando papilla. Pues no se puede, al menos que esté enfermo, tenga alguna situación, pero en situaciones normales eso es inconcebible, ¿verdad?
Porque el organismo al desarrollarse, al madurar físicamente, los diferentes sistemas, el organismo, nuestro físico, tiene que fortalecerse, si no vamos a enfermarnos. Un día nos encontramos a una señora que traía una bolsita aquí y de repente salió una carita así, de un perrito. Era un chihuahueño, o era un chihuahua, ¿no? Ya tenía varios meses el perrito y pensábamos que era un monito de peluche, ¿no? Pero era un perrito, comenzó el perrito, ¿verdad? A oler y empezó a... Y nos dijo, le digo, ¿cómo? Si ya tiene tantos meses, ¿por qué no ha crecido? Además de que los chihuahueños pues, son muy pequeños, ¿no? Dice, es que lo alimento con Gerber nada más. Me dijeron que lo alimentara con Gerber porque iba a crecer muy, muy lentamente y se iba a quedar más pequeñito de lo que es. Y el Gerber es papilla. Es muy sabroso el Gerber, sobre todo el de plátano, ¿verdad? Pero imagínense, hay cristianos que parece que le están dando Gerber espiritual. Lo ve a uno, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos grandes, ¿verdad? Y maduros en ciertas áreas, en su trabajo, quizás en la familia, pero de las cosas de Dios, nada. Hay cristianos que tienen años en el Evangelio, y el único versículo que se saben, y medio se lo saben, es el Salmo 23:1. O Juan 3:16, y de ahí no le saben otro. O Génesis 1:1, si acaso se saben 3 versículos, ¿no? Ya me fui mucho. Años. Pues ese tipo de cristianos más o menos es el tipo de creyentes que Pablo está presentando y dice, son niños en Cristo, son carnales. Y Pablo aclara algo muy importante o presenta algo muy interesante, porque está hablando acerca de que, dice, ustedes son carnales básicamente por esta razón, porque manifiestan en su vida disensiones, pleitos, contiendas, celos. Por eso yo digo, dice Pablo, que ustedes son carnales. Ahorita vamos a ir a ese punto. El hombre carnal es el cristiano renovado y puesto en una posición de hijo de Dios, pero que aún vive en los pensamientos y en los deseos de su ego o de su carne, como lo declaró el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, es decir, los que ya se han convertido a Cristo, pues piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse o pensar, involucrarse, los sentidos ya no están extraviados ni dándole satisfacción propia a sus sentidos, sino que ahora su yo es controlado, es gobernado por el Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, dice Pablo, es vida y es paz. Así que ese hombre carnal es el que ya ha sido renovado, pero le está viviendo, desarrollando su propio ego. Es aquel que en su vida, en su corazón, si me permite ilustrarlo de esa manera, pues está Cristo ya no fuera de su vida, sino dentro, pero el que está sentado en el trono gobernando, dominando y liderando su vida es el propio yo y no Cristo. Es el que dice, bueno, sí soy cristiano, pero no hay que ser tan exagerado. Es aquel tipo de creyentes que dicen, sí, la vida cristiana sí, hay que vivirla, pero pues no hay que ser tan fanáticos. Con una vez que vaya a la iglesia a la semana, con una vez que vaya al mes. Hay cristianos que dicen, con una vez que vaya al año, y van en el último servicio del año para pedir la bendición de Dios. Y creen que por haber ido 2-3 horas a la velada de fin de año, ya tienen la bendición de Dios por los 364 días restantes. Y no es así. El hombre carnal es aquel cristiano que aún no ha crecido y que no ha madurado espiritualmente, lo que lo mantiene en un estado de infancia, como decía anteriormente, de una infancia espiritual.
capítulo 3, versículo 1, dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, es decir, como a niños o infantes en Cristo. Es un estado espiritual, infante espiritualmente hablando. Todos conocemos a cristianos niños en Cristo, es decir, creyentes niños en Cristo pueden ser porque son recién convertidos, porque no han sido discipulados quizás, o porque ha pasado el tiempo y no han buscado la manera de congregarse en el templo, de aprender, pero son salvos. Difícilmente creemos que son salvos, pero dice la Biblia que sí. Y de alguna manera van avanzando. Son aquellos creyentes que aún sabiendo que su propia vida le pertenece a Dios, pero quieren decidir ellos mismos qué van a hacer con su propia vida y satisfacer así su propio yo, su propio ego. Pablo les recuerda a los hermanos de Corinto en 1 Corintios 6:19, dice en la Biblia 1 Corintios 6:19 y 20. ¿O ignoráis, les dice Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios, y es el cuerpo y también el Espíritu de Dios, y que no sois vuestros? Tú ya no te perteneces, no eres tuyo. Porque tu cuerpo, tu mente, tu ser entero ya le pertenece a Dios, el cual, dice versículo 19, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tienes que vivir para el Señor, involucrar tu cuerpo y tu espíritu, porque estos son de Dios. Así que el hombre de la carne o el cristiano carnal es el que mayormente alimenta los deseos o sus propios deseos egoístas y no propiamente lo espiritual. Es aquel que controla su vida propia, es decir, que la carne controla su propia vida. Pablo les escribió, el mismo apóstol, a los Gálatas, esa región llamada Galacia, en la cual había varias congregaciones dispersas en esa región, y les escribió esta carta circular llamada así, Gálatas capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5:16, Pablo les declaró a aquellas iglesias, digo pues, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, es decir, vivan como cristianos espirituales y no satisfagan los deseos de la carne, y no sean cristianos carnales, porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. Y ambos se oponen, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Una lucha espiritual constante, ¿no es cierto, hermano? Y eso la tenemos todos los cristianos, ¿verdad que sí? No se me haga el espiritual, porque todo mundo luchamos. Ay, no va a estar el pastor, no voy a ir a la iglesia. Eso es carnalidad. Ay, me desvelé anoche, voy a dormirme tarde, voy a levantarme tarde, ya voy al culto del domingo por la tarde. No, eso es la carne. Sí me doy a entender. Satisfacer nuestros propios deseos sensitivos o de los sentidos. Los cristianos carnales de ninguna forma pueden ofrecerle a Dios, hermanos, una vida agradable, por más que lo intenten. Romanos 8:5, volviendo a Romanos, y ya voy a entrar a la parte final. Romanos capítulo 8, versículo 5, primera parte dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Les dijo Pablo a ellos, versículo 6, primera parte, porque el ocuparse de la carne es muerte. Versículo 7, primera parte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Versículo 8, y los que viven de acuerdo a la carne o según la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra del Señor. ¿Es usted un cristiano real y genuino? ¿Soy yo un cristiano genuino y real? ¿Somos nosotros, hermanos y jóvenes cristianos
reales, genuinos? Si lo somos, entonces estamos en deuda con el Señor. Pablo les recordó a los hermanos en el versículo 8, Romanos 8:12, versículo 12. Romanos 8:12 dice la Biblia: así que hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Somos deudores, no a la carne. Somos deudores ¿a quién, hermano? A Dios. Estamos en deuda. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Y Él nos compró, y el precio, hermanos, de la salvación de su alma y de la mía es un precio tan alto que ni en 1000 vidas pudiésemos pagarlo, si me permite el término. Pagarle al Señor. Es la sangre de Cristo. Su alma y la mía, hermanos, tiene un alto valor, no por lo que seamos nosotros, porque somos viles pecadores, regenerados. Es porque la sangre de Cristo ha sido aplicada a su vida y a la mía, y somos hijos del Señor. Nos ha colocado en esa posición tan privilegiada, la cual no merecemos usted y yo. Pero es por la gracia y misericordia de Dios mismo que estamos en esa posición de hijos de Dios y estamos en deuda con el Señor. Pablo dice: no debes de vivir conforme a la carne, debes de vivir conforme al Espíritu. Y termino volviendo a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15. 1 Corintios 2:15. Dice: en cambio el espiritual, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no les pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En ambos versículos, Pablo está hablando de aquellos hermanos espirituales. Del hombre natural, enseguida habla del hombre espiritual. ¿Quién es el espiritual? El término que se tradujo espiritual es el término neumáticos, de donde viene el término neumático. Neumáticos, que quiere decir no carnal, es decir, espiritual o regenerado. Regenerado quiere decir nacido de nuevo. Así que el hombre espiritual, hermanos, es aquella persona que una vez habiendo sido renovada por el Espíritu de Dios, es llena y vive en el Espíritu de Dios agradando al Señor. Lo que ya leíamos en Romanos capítulo 8, versículo 8, Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que es aquella persona que una vez renovada por el Espíritu de Dios se llena y vive en el poder del Espíritu de Dios, agradándole con temor y reverencia. No es solo el hombre espiritual, no es únicamente una persona cristiana, porque muchos se pueden hacer llamar cristianos y muchos se dicen cristianos o creyentes. Hasta la Madame Sassou se dice ser cristiana, una hechicera, ¿no? Los psíquicos se dicen creer en Dios. Cualquier grupo religioso que no predica la sana doctrina o no predica salvación en Cristo por gracia, muchos se dicen ser cristianos también, porque hablan de Cristo. Pero aunque muchos se llamen cristianos, el hombre espiritual no es solamente una persona cristiana, sino que quien gobierna su propia vida interna es Cristo mismo y no su propio yo. Es lo contrario del cristiano carnal. Es el que es lleno del Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios 5:18. Es el que muestra el gobierno del Espíritu Santo en su propia vida. Pablo declaró en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, las obras descaradas de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas. Pero más adelante, en el versículo 22 y el 23, presenta más el fruto del Espíritu: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el cristiano espiritual es el que muestra el gobierno del Espíritu en su vida, por ende, muestra dichas virtudes que produce el andar en el Espíritu Santo. Es el que somete sus derechos y su voluntad a Dios. Recuerda lo que dijo el mismo apóstol Pablo, ya para finalizar,
Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, cuando Pablo declaró esta grande verdad, parte de su propia vida, manifestando esa gran decisión que había llevado a cabo una vez convertido al Señor. Y él declaró, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, ahora que estoy vivo aquí en este mundo, en esta tierra, lo que ahora vivo en la carne, no se está refiriendo que era carnal, se está refiriendo viviendo en este cuerpo mortal y carnal, lo que ahora viviendo en este mundo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy viviendo porque estoy en la fe de Cristo y me he dedicado a Él. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Él estoy juntamente crucificado, pero yo ya no vivo. Ahora vivo para el Señor. ¿Qué estaba enseñando Pablo? ¿Qué les estaba recordando a los hermanos? No se estaba alabando a sí mismo el apóstol Pablo. Lo que estaba diciendo era, he tratado y he tenido una lucha muy fuerte, muy férrea entre mi carne, entre mis sentidos y lo espiritual, y yo me he dedicado a vivir para el Señor. Y he luchado, y Pablo dice, soy deudor. No es que ya lo haya logrado, dijo en otra oportunidad. No es que pretenda yo haberlo logrado. No, yo no soy la mejor persona de madurez ni de un nivel espiritual óptimo. Dice, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta, dijo Pablo. Estoy luchando. Estoy pugnando todos los días, una lucha constante, y me encomiendo a la gracia del Señor, me encomiendo a su Espíritu Santo y permito que Él haga de mí lo que Él quiera hacer. Yo ya no vivo para mí, ahora vivo para el Señor. En el libro de los Hechos vemos una gran biografía del apóstol Pablo, pero también vemos algunas situaciones que algunos comentaristas dicen que Pablo se dejó llevar por sus sentidos. En alguna manera de responder, de contestar, después rectificó. Claro, se entiende. Perfecto solamente Dios. Pablo era un hombre como usted y como yo, solamente que su vida la entregó al Señor y vivía para Él. Y mucho podemos aprender de la vida del apóstol Pablo, pero era un hombre igual que usted y yo. Pero él decía aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que yo vivo en este mundo, en esta tierra, se lo he encomendado a la gracia del Señor. Quiero agradarle a Él. Yo no quiero ser un cristiano. Pablo había pasado de ser hombre natural a un hombre carnal cuando recién se convirtió, pero muy poco tiempo permaneció en ese periodo de tiempo de cristiano débil o infante en Cristo. Creció y despuntó espiritualmente de una manera increíble. Cuando regresó y se manifestó a los demás discípulos, muchos no creían que realmente se había convertido a Cristo. Pero comenzó a predicar y a predicar y a predicar y fue algo tan sorprendente y maravilloso la manera en que Dios usó al apóstol Pablo, porque se encomendó a la gracia del Señor. Fue un cristiano espiritual. ¿En cuál categoría nos ubicamos nosotros? Si alguien no ha sido salvo aún y entregado su ser entero a Cristo, a Cristo el Salvador, pues pertenece a la primera categoría, hombre natural. Si alguien ya creyó en Jesucristo y hemos sido salvos y es el Espíritu Santo quien vive en nuestro ser y vivimos haciendo y agradando sus propios gustos e intereses y nosotros mismos y no los que son de Cristo, bueno, somos un cristiano carnal. Y si no está agradando a Dios. Pero si hay alguien que ya ha sido salvo y es consciente de su relación con Dios y está permitiendo que el Espíritu de Dios dirija su propia vida, le controle, pues entonces pertenece a ese tercer grupo que hemos visto esta tarde, pertenece al hombre espiritual, al cristiano o cristiana espiritual, lo que significa que debe mantenerse en franco crecimiento y madurez espiritual para agradar al Señor. Nuevamente la pregunta es, ¿dónde nos encontramos nosotros? Usted y yo podemos catalogarnos en algún nivel espiritual, pero también eso se cataloga por fuera de nosotros. ¿Dónde estamos realmente?
Eso solamente lo sabe Dios y lo sabemos nosotros mismos. Porque podemos aparentar algo, ¿no es cierto, hermano? Ante las personas podemos aparentar algo y cubrir huecos y cubrir y para que no nos vean, piensen que somos de esta manera, pero realmente Dios nos conoce tal y como somos. Que Dios nos dé su bendición y su gracia para poder crecer más claramente y poder crecer más, si no apresuradamente, pero como decía un hermano, sin prisas, pero sin pausas, decía. Sin detenernos, aunque sea a paso lento, pero seguro, sin hacer pausas y detenernos y voltear hacia atrás, porque ya ve cómo le fue a la esposa de Lot cuando volteó hacia atrás. Pero tomar el ritmo en la vida cristiana y avanzar sin detenernos, crecer en el Señor y llegar a crecer, a avanzar y llegar a esa medida, pugnar y buscar llegar a tener la medida de la estatura del varón perfecto, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser cristianos espirituales.